Queremos resolver cada una de las ecuaciones dadas. Para resolver cada ecuación, usted determina el valor de la variable que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para hacer esto, necesitamos aislar la variable en un lado de la ecuación. La primera ecuación es 6m igual a negativo 30. 6m significa 6 veces m, y dado que la operación opuesta de multiplicación es división, para aislar m o resolver para m, necesitamos dividir ambos lados de la ecuación entre 6. Ahora, simplificando a la izquierda, 6 dividido por 6 se simplifica a 1 y una vez m es m. Tenemos m es igual a 30 negativo dividido por 6, que es negativo 5. La solución es m es igual a 5 negativos. Verifiquemos que m es igual a 5 negativos satisface la ecuación original. Si sustituimos m negativo por 5, tenemos 6 veces negativo 5 es igual a negativo 30. Y 6 veces negativo 5 es negativo 30. Negativo 30 es igual a negativo 30 es verdadero verificando que la solución es correcta. A continuación tenemos 8 iguales a negativos 2z. Negativo 2z significa negativo 2 veces z. Para deshacer la multiplicación y resolver z, es necesario dividir ambos lados de la ecuación entre dos negativos. Simplificando, 8 dividido por 2 negativos es negativo 4. Negativo 4 es igual a la derecha. Negativo 2 dividido por negativo 2 simplifica a 1 y una vez z es z. Negativo 4 es igual a z es equivalente a z es igual a 4 negativo, que es la solución a la ecuación. Y de nuevo, sigamos adelante y verifiquemos esto. Sustituyendo z negativo por 4, tenemos 8. Es igual a negativo 2 veces negativo 4. Negativo 2 veces negativo 4 es 8. 8 es igual a 8 es cierto, verificando que la solución sea correcta. Para nuestra próxima ecuación, tenemos w dividido por 6 igual a 5. Y dado que la operación opuesta de la división es la multiplicación, para resolver w y deshacer la división necesitamos multiplicar ambos lados de la ecuación por 6. En el lado izquierdo de la ecuación, dividiendo entre 6 y multiplicando por 6, deshaznos, y el lado izquierdo se simplifica a w o si queremos mostrar más trabajo, podríamos escribir el 6 como fracción con un denominador de 1. Y observe que ahora tenemos un factor común de 6 entre el numerador y el denominador y, por lo tanto, los 6 se simplifican a 1. Dándonos una vez w, que es igual a w o si realmente queremos multiplicar antes de simplificar. Observe cómo tendríamos 6w sobre 6 es igual a 6 por 5, que es 30. Y en el lado izquierdo de la ecuación, 6 dividido entre 6 se simplifica a 1. Y nuevamente, una vez w es w, dándonos la solución de w es igual a 30. Y sigamos adelante y verifiquemos que w es igual a 30 es la solución. Si sustituimos 30 por w, tenemos 30 dividido por 6 igual a 5. 30 dividido entre 6 es 5. 5 es igual a 5 es cierto, verificando que la solución sea correcta. Y para el último ejemplo, tenemos 2 iguales negativos x divididos por 4 negativos. Para resolver la ecuación con w y deshacer la división, necesitamos multiplicar ambos lados de la ecuación por 4 negativos. Ahora, simplificando a la izquierda, negativo 4 veces negativo 2 es positivo 8. Tenemos 8 iguales, a la derecha nuevamente podemos pensar en 4 negativos como una fracción con un denominador de 1. Observe cómo hay un factor común de 4 negativos entre el numerador y el denominador y, por lo tanto, los 4 negativos se simplifican a 1 de nuevo. Si solo queremos multiplicar sin simplificar primero, observe cómo tendríamos 4x negativos dividido por 4 negativos. Y 4 negativos dividido por 4 negativos se simplifica a 1. Una vez x es x, lo que nos da 8 es igual a x, que es equivalente a x es igual a 8. ¿Cuál es la solución? Y nuevamente, sigamos adelante y verifiquemos esto. Sustituyendo x por 8 en la ecuación original tenemos 2 negativos igual a 8 dividido por 4 negativos. 8 dividido por 4 negativos es negativo 2. Negativo 2 es igual a negativo 2 es verdadero nuevamente verificando que la solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.